Muy buenas, mi nombre es Isaí Francisco Jiménez Hernández, de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, en SUPE, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, del grupo tercero B, del turno vespertino, de la materia de Matemáticas, Ciencia y Tecnología del profesor Dr. Mario García Baltazar. Las matemáticas. Es una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas. A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que se llega por deducción. ¿Qué es una ciencia formal? Estudian las ideas, están constituidas por las matemáticas y la lógica. Se valen del método axiomático deductivo. Este consiste en un conjunto de enunciados no demostrados o axiomas y unas reglas deductivas que se le aplican para obtener teoremas. No pueden validar sus fórmulas a través del contacto con la realidad, ya que se refieren a lo abstracto. Es autosuficiente por su contenido y método de prueba, que le permiten conseguir una verdad completa. Se vale de fórmulas analíticas que pueden convalidarse por medio del análisis racional. Estas ciencias además constituyen una herramienta conceptual para todas las ciencias y áreas del conocimiento. Razonamiento lógico. Bueno, primero, ¿qué es razonar? Razonar es la actividad mental que permite lograr la estructura y la organización de las ideas para llegar a una conclusión. Ahora, ¿qué es la lógica? Es la ciencia dedicada a la exposición de las formas, los métodos y los principios del conocimiento científico. Algo lógico en este sentido es aquello que respeta estas reglas y cuyas consecuencias resultan justificadas, válidas o naturales. Ahora, ¿qué es un razonamiento lógico? Un razonamiento lógico es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de esta clase de razonamiento se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. Los números. Los números se refiere a la expresión de una cantidad con relación a una unidad. Se trata, por lo tanto, de un signo o un conjunto de signos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Y dentro de estos números se encuentran los números naturales, enteros, negativos, primos o racionales. Ahora, ¿qué son las figuras geométricas? Una figura geométrica es la representación visual y funcional de un conjunto no vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico. Es decir, figuras que delimitan superficies planas a través de un conjunto de líneas que unen sus puntos de un modo específico. ¿Qué son los iconos? En el ámbito de la informática, un icono es una representación gráfica, esquemática, que se utiliza para identificar programas o diversas funciones que pueden desarrollarse con una computadora u otro dispositivo. Un icono es un signo que puede representar algo mediante alguna semejanza con cualquier aspecto del objeto representado. Eso nos lleva a lo siguiente, que son los glifos. Es un signo grabado o pintado, especialmente los utilizados por los antiguos mayas para designar los días y los años. Glifo es un símbolo o figura que representa un concepto plasmado en gravuras o pinturas. Un glifo es atribuido a formas de escritura de las civilizaciones antiguas, como los olmecas, mayas, xochilcas, aztecas, los egipcios, o entre otros. Los símbolos. Sirve para representar de alguna manera una idea que puede percibirse a partir de los sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a nivel social. El símbolo no posee semejanzas ni un vínculo de contigüidad con su significado, sino que solo entabla una relación convencional. Por esas características, el símbolo puede ser diferenciado del icono, un signo que reemplaza al objeto por semejanza, y del índice o indicador, el cual se caracteriza por la casualidad. El símbolo permite exteriorizar o reflejar un pensamiento o concepto a partir de una convención social. Como podemos ver, el símbolo, el glifo y el icono son diferentes, aunque tal vez los veamos iguales porque son representaciones, pero pues, en realidad su significado es diferente. ¿Qué son los códigos?
Puede tratarse de una combinación de símbolos que, en el marco de un sistema ya establecido, cuente con un cierto valor. En el caso de la informática se conoce como código fuente al texto desarrollado en un lenguaje de programación y que debe ser compilado o interpretado para poder ejecutarse en un ordenador también llamado computadora. Código también es un lenguaje con el que se comunica un emisor o un receptor. Esto quiere decir que un código es el habla. De esa forma nos comunicamos las personas entre uno y otro. Como lo acabo de repetir, es un emisor y un receptor. ¿Qué es la ciencia? Se denomina ciencia a ese conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para alcanzar tal conocimiento. Es universal y es de aquí donde surgen las teorías y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Lo que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos. Porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación, y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, de una forma u otra. Casi todas las actividades que realizamos a lo largo del día implican la utilización de algún dispositivo tecnológico, como teléfonos, laptops, las pantallas, también que pueden navegar por internet, etc. Puede entenderse la tecnología como la aplicación práctica del conocimiento generado por la ciencia. En el lenguaje coloquial, de todas formas, se vincula la tecnología con la tecnología informática, que es aquella que posibilita el procesamiento de información a través de medios artificiales como las computadoras, o bien es un conjunto de conocimientos científicamente ordenados. ¿Qué es un axioma? Son verdades incuestionables universalmente válidas y evidentes que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una materia o como base para una argumentación. Entre las diversas axiomáticas de la matemática y de la física ganaron notoriedad los principios de Euclides en geometría clásica, los axiomas de Peano en aritmética, las leyes de Newton en mecánica clásica y los postulados de Einstein en la teoría de la relatividad. ¿Qué son las demostraciones matemáticas? La prueba de algo partiendo de verdades universales y evidentes. Una demostración es una serie de pasos lógicos, donde cada paso se sigue de manera lógica de los anteriores, encontrándose que el último escalón es justamente la afirmación que se quiere probar. Un ejemplo de demostraciones matemáticas sería probar que la raíz de 2 es un número real y racional. Otro sería demostrar que hay infinitos números primos. Un tercero sería para que un paralelogramo sea un rectángulo es condición necesaria y suficiente que sus diagonales tengan la misma longitud. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Un razonamiento inductivo consiste en considerar varias experiencias individuales para extraer de ellas un principio más amplio y general. Un ejemplo de razonamiento inductivo sería el siguiente. Lionel Messi es argentino y juega al fútbol. Sergio Agüero es argentino y juega al fútbol. Gonzalo Higuaín es argentino y juega al fútbol. Todos los argentinos juegan al fútbol. Como se puede apreciar, el razonamiento inductivo es válido, pero su conclusión es falsa. No todos los argentinos juegan al fútbol. En otros casos, el razonamiento inductivo puede derivar en una conclusión verdadera. Laura se arrojó al mar y salió mojada del agua. Carlos se arrojó al mar y salió mojado del agua. Marcela se arrojó al mar y salió mojada del agua. Todas las personas que se arrojan al mar salen mojadas del agua. Como podemos ver, esta es una conclusión verdadera. ¿Qué son los teoremas? Es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. En matemática, un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas. Un teorema también es una regla o ley que se expresa en forma de ecuaciones y o fórmulas matemáticas. Un ejemplo sería el teorema de Pitágoras, que es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Otro ejemplo sería el teorema de Tales,
el cual señala que al marcar en un triángulo una línea que sea paralela a alguno de sus lados, se da origen a un par de triángulos semejantes, es decir, dos figuras con ángulos idénticos y lados proporcionales. ¿Qué es el sistema decimal de numeración? Una serie de símbolos que, respetando distintas reglas, se emplean para la construcción de los números que son considerados válidos. Esto quiere decir que el sistema decimal se encarga de la representación de las cantidades empleando 10 cifras o dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Otro ejemplo sería el número 523, que tiene 3 cifras. En el sistema decimal se construye de la siguiente forma, respetando las posiciones correspondientes: x por 10 elevado a la 2, más 2 por 10 elevado a la 1, más 3 por 10 elevado a la 0, que quedaría 5 por 100, más 2 por 10, más 3 por 1, y quedaría 500 más 20 y más 3, y el resultado sería 523. ¿Qué son los números irracionales? Representan una determinada cantidad en relación a una unidad. Estos no pueden expresarse en forma de fracción, y los ejemplos serían el número pi, la raíz de 5, la raíz de 123, el número Euler, el número áureo. ¿Qué son las ecuaciones lineales? Es una igualdad en la que intervienen términos acompañados de una variable con exponente 1, el signo de igual y términos independientes, aquella cuya variable es de primer grado. Un ejemplo de una ecuación lineal sería 3x más 2y más 6z igual a 6. Es una ecuación lineal con 3 incógnitas. ¿Qué son las ecuaciones cuadráticas? Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática es una ecuación algebraica de segundo grado, es decir, que la mayor potencia de la incógnita considerada en la ecuación es 2. La expresión general de una ecuación cuadrática es ax cuadrada más bx más c igual a 0, con a diferente a 0. Unos ejemplos serían x cuadrada menos 9 igual a 0, x cuadrada menos x menos 2 igual a 0, 2x cuadrada menos 3x menos 4 igual a 0. ¿Qué son las ecuaciones diofánticas? El término ecuación diofántica se usa para designar una ecuación en una o más incógnitas que va a ser resuelta en los enteros. La ecuación diofántica más simple es la ecuación diofántica lineal con dos incógnitas, ax más by igual a c, donde a, b son enteros dados y no ambos ceros. Un ejemplo sería la ecuación diofántica 3x más 6y igual a 18. Tiene infinitas soluciones enteras. Algunas de estas soluciones son x igual a 4 y y igual a 1. Otra solución, x igual a menos 6 y y igual a 6. Y una tercera solución, x igual a 10 y y igual a menos 2. ¿Cuál es el método Fibonacci? Se trata de una sucesión de números naturales sin un punto final. Es decir, hablamos de una sucesión de números que va desde el 1 hasta el infinito positivo. La serie de números comienza con 2, 1. Para ejemplificar esto, tomemos la serie de esta manera: 1 más 1 igual a 2, 2 más 1 igual a 3. Con esto obtenemos la siguiente serie creciente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así sucesivamente. El método Fibonacci es muy utilizado en los juegos de azar, pero particularmente en los casinos y especialmente en la ruleta. Son métodos progresivos que permiten hacer apuestas con la esperanza de que antes o después se producirá una alternancia de resultados que nos hará conseguir apuestas ganadoras. Para entender mejor cómo jugar, pondremos un ejemplo en el que utilizaremos una secuencia de varias jugadas a la ruleta apostando al rojo y comenzando por 1 euro. Primera jugada apostamos 1 euro. Resultado, pérdida, situación, menos 1 euro. Segunda jugada, apostamos 1 euro. Resultado, pérdida, situación, menos 2 euros. Tercera jugada, apostamos 2 euros. Resultado, pérdida, situación, menos 4 euros. Cuarta jugada, apostamos 3 euros. Resultado, pérdida, situación, menos 7 euros. Quinta jugada, apostamos 5 euros. Resultado, ganada, situación, más 2 euros. Como sabemos, las matemáticas tuvieron un origen. Y nos iremos hasta Egipto en el año 6000 a.C., donde la gente abandonó la vida nómada y empezó a asentarse. Durante milenios, el río Nilo ha sido una fuente de vida para Egipto. El río Nilo pasa por el norte de África, por ciudades como El Cairo, Asuán, Giza, Jartum, Jinja y Yuba. A la hora de escuchar la palabra Egipto se nos viene a la mente el desierto, árido, seco, pero no, se daban las condiciones perfectas para cultivar. El acontecimiento más importante para la agricultura era el desbordamiento anual del Nilo. Se utilizaba como indicador para empezar el año nuevo. Los egipcios registraron qué sucedía cada cierto tiempo y para establecer un calendario era necesario
Por ejemplo, cuántos días pasaba entre las fases lunares o cuántos días pasaban entre dos desbordamientos. Y registrar los patrones de las estaciones era esencial para el manejo de la Tierra. En esta parte se encontraron signos de matemáticas como las conocemos hoy en día. A medida que iba creciendo los asentamientos, era necesario buscar una forma de administrarlo. Los egipcios usaban sus cuerpos para medir. Un palmo era el ancho de la mano. Un cúbito era el largo de un brazo, desde el codo a la punta de los dedos. Era vital conocer el área de cada agricultor para cobrar impuestos, o si el Nilo inundaba parte de sus tierras, podían pedir un descuento. Esto lo hacían los aparejadores del faraón. Calculaban con frecuencia el área paralelas irregulares. Utilizaban el cúbito de terreno, que era un segmento del terreno que medía un cúbito multiplicado por 100 para medir las áreas. Y bueno, surgieron los primeros números de la historia. Los egipcios utilizaron un sistema decimal utilizando los 10 dedos de sus manos. El símbolo para el 1 era un trazo, el 10 una herradura invertida, el 100 una cuerda enrollada y 1000 una planta de loto. El sistema numérico era defectuoso, aunque se podía escribir 1.000.000 solo utilizando un símbolo. ¿Por qué era defectuoso? Bueno, porque si querías escribir 1.000.000 menos 1, se tenía que escribir 9 trazos, 9 herraduras, 9 cuerdas enrolladas. Era un total de 54 caracteres. Los escribanos egipcios utilizaban hojas de papiros para escribir sus descubrimientos, como por ejemplo la multiplicación y el código binario. Los papiros nos mostraban cómo multiplicar dos números grandes, pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo multiplicar un número pequeño que es el 18. Como ya sabemos, la multiplicación es 6 por 3, queda 18. Pero yo se los voy a explicar aquí cómo es que los escribas utilizaban este método. Primero dibujaban dos columnas. En la primera columna ponían 3 fichas y en la segunda ponían una ficha. Después ese número lo multiplicaban por 2, lo doblaban por 2. En este caso, la primera columna era 3 y lo doblaban por 2, era 6 y a su vez era 12. Lo mismo en la segunda columna, 1, 2 y 4. Después quitaban los números que no eran múltiplo de 2, en este caso el 3 y el 1. Y después juntaban las fichas que quedaban y ya salía el resultado, que era el número 18. Sin darse cuenta, los escribanos ya habían escrito el número binario, el 6. Y como sabemos, se lee de derecha e izquierda. Y como sabemos, el número binario es 0, 1, 1. Para escribir el número de 18, el número binario es 0, 1, 0, 0, 1, 0. Este último 0 no es necesario escribirlo porque se lee de derecha a izquierda y cada posición es un valor que le da. En este caso, de derecha a izquierda es 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así se van. Como podemos ver, observar que el resultado o el método que utilizaban los escribanos egipcios es así. Igual doblaban el número, en este caso el 3 lo doblaban al 6, el 6 lo doblaban y quedaba 12. Entonces era el mismo método que utilizaban. Los egipcios entendieron los números binarios unos 3.000 años antes que los matemáticos alemanes. Más adelante se encontró en el papiro Rhind, que era un papiro muy importante, problemas que mencionaba la vida cotidiana. Más mencionaba el pan y la cerveza. ¿Por qué se mencionaba el pan y la cerveza? Porque a los trabajadores egipcios se les pagaba con comida y bebida. Entonces, para que no hubiera problema de que a uno le tocaba más, al otro le tocaba menos. Por ejemplo, es que agarraban los 5 panes, un pan lo dividían a la mitad, otro pan lo dividían en 3, otro pan en 4 y otro pan en 5. Entonces les daban mitad de un pan a un trabajador, le daban una tercera parte, una cuarta parte y una quinta parte. Entonces de esa manera no causaban conflictos y les tocaba a cada quien por partes iguales. En los mercados se empezó a utilizar este método, y para anotar las transacciones que se hacían en dichos mercados, los egipcios desarrollaron nuevos signos para simbolizar esos nuevos números. El ojo de Horus fue responsable de todo esto. El ojo simboliza la unidad, pero en realidad está partido en 64 partes. Aunque se detuvieron en uno partido por 64, está abierta la posibilidad de añadir más fracciones, partiéndolas cada vez más, acercándose al 1, pero sin llegarlo a ser. Esta es la primera pista de las series geométricas. Había llegado el momento para comprender las formas que utilizaban en su vida cotidiana.
Estas formas eran cuadrados o rectángulos. Descubrieron a un escriba calculando el área de un círculo. Los cálculos que hacían eran llamativos, porque dependía de cómo veían al círculo y aproximaran su forma a una que los egipcios ya entenderían. El papiro Rhind establecía que un campo circular de 9 unidades de diámetro tenía un área igual a un cuadrado con laterales que midiesen 8 unidades. El valor de pi surgió en el juego de la macala, que consistía en rellenar espacios vacíos con piedras. Y mientras que esperaban su turno, los egipcios se dieron cuenta que las piedras que tenían rellenaban los espacios y formaban círculos. Entonces lo que surgió es la siguiente fórmula: 64 entre 4.5 al cuadrado, que da el valor de pi, que es 3.16. 2 décimas más que del valor que conocemos hoy en día. Algunas de las grandes pirámides habían dado muestra de este concepto matemático, el número áureo. El número áureo establecía que hay dos longitudes. La longitud total es el segmento más largo, lo que el segmento más largo es el más corto. Esto se había asociado con la perfección. Se puede encontrar en la naturaleza. Ya ha sido utilizado por artistas, arquitectos y diseñadores. Para conseguir esquinas perfectamente anguladas en las casas y pirámides, los constructores egipcios utilizaban una cuerda con nudos. Y se dieron cuenta de que si tomaban un triángulo y marcaban sus lados con 3, 4 o 5 nudos, les garantizaba un ángulo de 90 grados. Eso es porque el nudo 3 al cuadrado más el nudo 4 al cuadrado es igual al nudo 5 al cuadrado, lo que nos da un triángulo pitagórico, que nos lleva a hoy en día conocido como el teorema de Pitágoras, que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, o el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado nos da la hipotenusa cuadrada. Pasarían 2000 años antes de que los griegos y Pitágoras demostraran esto. Los egipcios no fueron los únicos en descubrir las matemáticas. Hubo más civilizaciones en llevar a cabo sus descubrimientos, como por ejemplo la civilización china. Esta civilización tuvo un desarrollo independiente. Las matemáticas chinas comienzan 2750 años antes de nuestra era. Qin Chan Xuan Su, o 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas, es una compilación de problemas con instrucciones para resolverlos. Los 9 capítulos se parecen a las matemáticas egipcias, ideado de modo independiente por los chinos. Usan el método de la falsa posición. Este procedimiento para resolver un problema se suponía una cifra al azar y cierto valor como solución. Después se comprobaba si era el valor correcto. Shou Pei Xuan Qing se considera el documento más antiguo para estudiar las matemáticas chinas. Las palabras Shou Pei aluden al estudio de las trayectorias circulares de los cielos. Este libro contiene cálculos astronómicos, introducción a las propiedades del triángulo rectángulo y uso de las fracciones. Incluye más contenido, pero estas fueron las más importantes. El arte de los números proviene del círculo y el cuadrado. El ministro explica al príncipe que el cuadrado pertenece a la tierra y el círculo a los cielos. Los chinos de la antigüedad sabían calcular áreas de triángulos, rectángulos y trapezoides. Calculaban el área del círculo tomando 3/4 partes del cuadrado del diámetro o 1/12 del cuadrado de la circunferencia para calcular el valor de pi. Liu Hui calculó para pi un valor de 3.14 utilizando un polígono regular de 96 lados. Después calculó pi con 5 cifras decimales correctas, 3.14159, utilizando un polígono de 3072 lados. En el último capítulo está dedicado a problemas con triángulos rectángulos. El más famoso es el del bambú roto, que dice de la siguiente manera: hay un bambú de 3 metros de alto cuyo extremo superior al romperse toca el suelo a 90 centímetros del tallo. ¿A qué altura se rompió el bambú? Para resolver este problema recurrieron al teorema de Pitágoras. Como ya lo conocemos, es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, pero en ese entonces los chinos no sabían. Entonces los chinos tuvieron una fórmula general de la regla Gou-Gu. Así parecido al teorema de Pitágoras, Gu era el cateto adyacente y Gou era el cateto opuesto, y Xian era la hipotenusa. Los antiguos chinos utilizaron varitas de contar durante más de 2000 años. El filósofo Lao Tse decía que un buen calculista no usaba varitas de contar. Entonces se abandonó el uso de esto y se generalizó el uso del ábaco en el siglo II a.C. Se decía que no era invención china, sino sumeria. En ese entonces también se encontró el primer cuadrado mágico de la antigüedad. Así también como los chinos
Los griegos tuvieron mucha importancia en el descubrimiento de las matemáticas, como lo fue el teorema de Pitágoras, que establece lo siguiente: si construimos cuadrados en los lados de cualquier triángulo o rectángulo, el área del cuadrado más grande será igual a la suma de los laterales de los cuadrados más pequeños. Platón decía que las matemáticas eran la base del conocimiento. Decía que el universo podía estar cristalizado por 5 figuras geométricas: el tetaedro, que es fuego; el icosaedro, hecho de 20 triángulos, que representaba el agua; el cubo, que era la tierra; el octaedro, que era el aire; el dodecaedro, que es de 12 pentágonos, capturaba la forma del universo para Platón. En el siglo III a.C. se nombró la famosa biblioteca, que era un lugar de descubrimiento y estudio, la Biblioteca de Alejandría. Euclides, 3000 años antes de Cristo, escribió el libro de texto más importante, llamado el Libro de los Elementos. Se puede encontrar la revolución de las matemáticas. Se basa en una serie de supuestos matemáticos llamados axiomas. Ejemplo: una línea se puede dibujar entre dos puntos, cualesquiera. Se pueden hacer deducciones lógicas y de allí establecer teoremas matemáticos. El texto de los elementos contiene fórmulas para calcular el volumen de conos o cilindros, pruebas de series geométricas y números perfectos y primos. Así también Arquímedes, una de sus especialidades eran las armas de destrucción masiva. Lo usaron contra los romanos en Siracusa en el año 212 a.C. Diseñó espejos que capturaban el poder del sol para prender fuego a los barcos romanos. Una de sus mejores investigaciones sobre las matemáticas puras fue producir fórmulas para calcular el área de formas regulares. Por ejemplo, para calcular el área de un círculo, lo encerraría dentro de un triángulo, y después, al doblar el número de lados del triángulo, la forma encerrada se iría acercando cada vez más al círculo, y algunas veces llamamos al círculo un polígono con un número infinito de lados. Pero al estimar el área del círculo estaba consiguiendo el valor de pi, pero lo mejor que hizo fue calcular el valor de los objetos sólidos. Encontró el valor de una esfera al cortarla en rodajas y cortarlos de forma parecida a un cilindro. Después sumó los volúmenes de las rodajas para conseguir el valor de la esfera. Hipatia era una mujer matemática, tenía mucho prestigio en Alejandría, era maestra, teorizadora, y fue el final de las matemáticas griegas. Hizo un comentario a la aritmética, pero no le dieron mucha importancia a sus descubrimientos. Renacimiento. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIV a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. El Renacimiento se caracterizó en matemáticas, principalmente por el surgimiento del álgebra, y fue una continuación de la tradición medieval, ya que Regiomontano reconoció la importancia de la álgebra arábiga y latina, puesto que conoció el trabajo de Al-Khwarizmi y de Fibonacci. En el desarrollo de las matemáticas destacamos: estudio sobre problemas del infinito, fórmula algebraica para la resolución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado, que fue publicado en 1545 por el matemático italiano Gerolamo Cardano en su Ars Magna. Durante el siglo XVI se empezaron a utilizar los modernos símbolos matemáticos. Si algo une a las matemáticas de todo el mundo es su lenguaje universal. En 1489 en Alemania se inventaron los signos más y menos para la suma y la resta. Quienes hicieron contribuciones a la geometría en el siglo XVI fueron principalmente Johannes Werner y Albrecht Dürer en Alemania, y en Italia Leonardo da Vinci, Francesco Maurolico y Pacioli. Se calculan ecuaciones de parábolas e hipérbolas, pero aún no se consideran muy importantes. Leonardo da Vinci conectó también el arte con las matemáticas. En sus notas se encuentran cuadraturas, construcciones de polígonos regulares y razonamientos sobre centros de gravedad y sobre curvas de doble curvatura. Uso de la perspectiva en la representación plana de objetos tridimensionales. En 1514 aparece un cuadrado mágico. Claudio Ptolomeo de Alejandría en el año 85 ya crea una geografía en 8 libros, que llegó a ser una biblia para los geógrafos. En ella introdujo el sistema de latitudes y longitudes como se utiliza actualmente y descubrió métodos de proyección cartográfica. Copérnico, 1473-1543, buscó y propuso una solución nueva para el viejo problema del aparente movimiento errático de los planetas, que era explicado de acuerdo con la concepción aristotélico-ptolemaica, de una manera extraordinariamente complicada. Kepler, 1571-1630, fue discípulo de Brahe y heredó datos y observaciones astronómicas. Con estos datos se dedicó a descubrir las leyes matemáticas simples que resolverían el complejo problema de los planetas. Galileo, 1564-1642, demostró el movimiento uniforme, el uniformemente acelerado y la trayectoria de los proyectiles. Siglo XIX.
En este siglo surgen matemáticos como Gauss, que a la edad de 20 años presenta su tesis doctoral que consistió en demostrar que toda función f de x igual a 0 tiene al menos una raíz real o compleja, y toda función polinómica de grado n tiene n raíces reales o complejas. Este teorema se conoce como el teorema fundamental del álgebra, y se le concedió el título del príncipe de los matemáticos por su inmensa aportación al álgebra. Una aplicación de este siglo y basada en las matrices es el sistema de lectura de los ciegos, inventado por el francés Louis Braille en 1825, que se lo conoce como hoy en día sistema Braille. También destacó en geometría con el estudio de las superficies curvas. Así, de una elipse podemos formar un elipsoide, de una parábola un paraboloide, actualmente imprescindible en las comunicaciones para crear las antenas parabólicas, y de la hipérbola el hiperboloide. Todas las matemáticas de esta época marcan el inicio de la álgebra moderna. Regresaríamos con la curva de Gauss, que realizaba trabajos en teoría de potencias junto a estudios del magnetismo. Estudiaba la geometría de superficies curvas a la vez que desarrollaba sus investigaciones topográficas. Gauss no fue el único matemático importante de este siglo, pero sí uno de los mejores de todos los tiempos. La evolución de las matemáticas después de Newton, Leibniz y Gauss ya era imparable. Estos tres matemáticos marcaron el desarrollo tecnológico de los siglos siguientes. En este siglo aparece la aeronáutica, los submarinos y la primera bicicleta. Fourier estudia las sumas infinitas de expresiones con funciones trigonométricas. Esta se conoce como series de Fourier y son herramientas muy útiles tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Se destaca lo siguiente en el siglo XIX. Cantor nos plantea si hay tantos números naturales como enteros. ¿Todos los conjuntos infinitos tienen el mismo número de elementos? Él demuestra que no, que los reales son mayores y justifica que dentro de los infinitos hay unos más grandes que otros. Peano es el inventor de los signos que representan las operaciones de conjuntos. Cauchy consiguió un enfoque lógico y apropiado del cálculo. Basó su visión del cálculo solo en cantidades finitas y el concepto de límite. Dedekind, quien encontró una definición adecuada para los números reales a partir de los números racionales. Euler, Lagrange definen el significado de la palabra función. Supongamos un cuadrado del lado x. Una función es, por ejemplo, representar el área a partir de x. Los números complejos que define Gauss formaron un nuevo y completo campo del análisis, desarrollado en los trabajos de Cauchy, Weierstrass y el matemático alemán Bernhard Riemann. Como conclusión final y personal, podemos ver que las matemáticas ya se utilizaban desde tiempos atrás, tiempos muy lejanos. Los egipcios, por ejemplo, empezaron a utilizar las matemáticas por necesidad. En este caso, desde la agricultura es donde surgió, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, las fracciones. Aunque hoy en día las vemos estas operaciones como algo básico, en ese entonces era algo novedoso, era algo que se estaba descubriendo y algo sorprendente. Y conforme fue pasando el tiempo surgieron matemáticos muy importantes como Pitágoras, Tales. También otra fórmula importante que se utiliza hoy en día es pi, que como tal la fórmula es pi por radio al cuadrado, que es para sacar el área de un círculo. Pues ya como parte final, me pareció muy interesante la historia de las matemáticas, cómo fueron evolucionando, cómo fueron innovándose, más bien los matemáticos que surgieron, cómo la fueron innovando, perfeccionando, puliendo errores, tal vez hasta haciéndola más fácil para que se entendiera, hasta llegar a nuestros tiempos de hoy en día que se han seguido utilizando y en un futuro se seguirán utilizando las matemáticas.